días, bachilleres. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Buenos días, ingeniero. Sí, Sí, sí. Muy bien. Bueno, Bueno, vamos a iniciar la sesión. Hoy es martes 26. Estamos terminando el ciclo. Y el tema que vamos a desarrollar en 2 sesiones, esta es la primera, es el volumen de sólidos con sección de área conocida. Un poco extenso, ¿verdad? El nombre del tema. Ahora se trata de que estamos interesados en calcular el volumen de sólidos, pero que no son generados, no se producen, como la rotación de una sección, de un área en el plano en torno a un eje. Estos sólidos tienen esa característica que plantea el tema. Tienen una sección conocida, pero eso es muy general. El propósito nuestro es comenzar entendiendo qué significa esa condición de que los sólidos a los cuales nosotros le vamos a calcular el volumen, estamos interesados en calcular el volumen, tienen una sección de área conocida. Vamos a comenzar hablando de sólidos con cierta característica, esa característica. Permítanme que yo, para esto de la pizarra, así que tengo problemas en el dibujo, pero aquí vamos a hacerla. Pero vamos a tratar de darle la forma que ustedes lo puedan, porque esa es una de las situaciones que en este tema realmente da problema. El visualizar el sólido en el espacio. Ese es el verdadero problema, porque a través de saber visualizar el sólido en el espacio, entonces nosotros podemos entender eso de cuál es el área conocida. Entonces, hacer un buen dibujo es importante. Un buen esquema. Estoy tratando de graficar un sólido que está formado, si ustedes lo advierten, por triángulos superpuestos. Estoy tratando de decir con esta recta punteada, eso queda oculto. Y aquí estamos viendo la parte de afuera. Es importante, les digo, entender cómo es el sólido. Este sólido está compuesto por esa serie de triángulos
apilados, uno encima de otro, y esos triángulos tienen una base constituyen la base, no es que tengan una base, constituyen la base del sólido, y la altura es esta. Así podemos hablar de varias figuras, varios sólidos con esta característica y con la facilidad, porque esto es bastante sencillo, que presenta este cilindro, así se conocen como cilindros. Otro cilindro de este tipo puede ser más sencillo todavía, pero que a mí me da problemas siempre dibujar, graficar. Sin embargo, aquí estamos en esa tarea, en ese propósito, ¿verdad? Este es otro sólido con esa misma característica, pero las secciones no son las mismas. Aquí las secciones están constituidas, esas bases, por rectángulos. Nosotros estamos viendo en la parte azul la parte externa del sólido. ¿Cuál es lo común de este sólido con este? Bueno, que aunque no tiene la misma figura, la misma forma, pero tiene una base común a través de toda una altura. Entonces, el volumen es bien fácil calcularlo si conocemos la base y la sumamos a través de considerar la altura que tiene ese sólido. La verdad que ese caso es muy sencillo porque, repito, es fácil hallar el área de un triángulo, que todos los triángulos son del mismo tamaño, y multiplicarlo por la altura. El área de un triángulo es un medio de la base por la altura del triángulo. Y si lo multiplicamos por la altura del sólido, tenemos el volumen. Estamos diciendo que para un sólido con esa característica, el volumen es igual al producto de la base, y la base puede ser un triángulo, puede ser un rectángulo, puede ser una elipse, puede ser un rombo, puede ser un círculo. Es decir, hay una variedad, pero todos esos, si tienen el mismo tamaño, es muy sencillo calcular el volumen. Pero es así. El volumen de un sólido con esas características es la base por la altura. Y cuando hablamos de la base, estamos hablando del área que tiene este triángulo, que es el mismo, el que está a la mitad, como el que está en un tercio, como el que está en el punto final del sólido. Y lo mismo es aquí. La base tiene, además de la misma forma geométrica, tiene las mismas dimensiones. Es un caso muy sencillo. Podemos hablar también de otros más conocidos para nosotros. Y ya entrando en esa intención, este sí, ¿se recuerdan? Es un cilindro, ¿verdad? Entonces, volumen de un cilindro circular recto, volumen es pi r cuadrado. ¿Y qué características tiene el cilindro circular recto?
que hay un eje al cual las secciones transversales son perpendiculares. Nosotros observamos que podemos ir sumando, en este caso que el cilindro está en forma vertical, podemos ir sumando las áreas de esos círculos desde su base hasta el punto más alto, es decir, a través de la altura, y obtenemos el volumen. También es un sólido con secciones de área conocida. Lo mismo es acá. ¿Cuál podría ser el eje al cual las secciones transversales son perpendiculares? Podría ser un eje aquí también. Y aquí lo mismo. Entonces, como que vamos entendiendo, yo espero que así sea, que un sólido con secciones de área conocida es un sólido que tiene la característica que todas las secciones transversales a ese eje perpendicular a las áreas, es la misma figura geométrica. Y en ese sentido es fácil calcular el volumen si tenemos la capacidad, la información de hallar esa área transversal. El caso más sencillo, por supuesto, es cuando el tamaño de las áreas transversales es el mismo. El reto es cuando esas áreas transversales no tienen el mismo tamaño. Ese es el reto para sólidos con esas características. Pero nuestra intención en esta primera sesión es entender de qué se trata, qué es un sólido con secciones de área conocida. Y entonces, si lo resumimos, es, bueno, un sólido con secciones de área conocida es aquel que tiene la misma sección transversal respecto a un eje que corta perpendicularmente al sólido y en ese caso a las secciones transversales. Ese es un sólido con secciones de área conocida, que el reto, como repito, es el de encontrar, calcular el volumen para cuando esas secciones de área conocida no son iguales, tienen diferentes tamaños. Es la misma figura geométrica, pero no el mismo tamaño. Entonces, vamos a tratar de definir qué es el sólido, escribirlo, porque realmente ya tratamos de explicarlo. Entonces lo vamos a escribir para que quede ahí y lo podamos, si es que así lo consideran conveniente, ¿verdad? Leer. Ustedes pueden ir a cualquier fuente de información, a textos, Larson, Leighton o a videos, y con palabras más, palabras menos, pero eso es un sólido con secciones de área conocida. Ahora vamos a escribir una pequeña definición. No es tan pequeña porque cuesta explicar, bueno, a mí me cuesta. Definición.
Bien, les decía que era bastante corta, ¿verdad? La definición, ahí está. Pero es necesario, es necesario. Yo he concluido que hoy por hoy no hay generalidad de bachilleres, pero con todo respeto, lo que menos me gusta a los bachilleres, es mi percepción, me puedo equivocar, es leer y leer cosas extensas, ¿verdad? Párrafos extensos, pero para mí es necesario. Es necesario. Y a nivel universitario, aún más. No importa que si yo estoy leyendo la información de una fuente como la internet o se trata de un libro físico, pero lo que hay que hacer es leer, cosa que muchos estudiantes, repito, hoy por hoy se ve que no les gusta, pero para poder comprender es necesario hacer el esfuerzo de la lectura y precisamente una lectura comprensiva. Aquí hay palabras importantes y debo explicar. Sólido acotado quiere decir que es un sólido cerrado, que está cerrado. No puede estar abierto, por supuesto. Y cuando decimos que es un sólido acotado por dos planos perpendiculares a un eje, y entonces aquí, entre paréntesis, porque puede ser que sea perpendicular al eje X o al eje Y, es una definición en general. No nos podemos casar con una sola dirección. Puede ser en la dirección de X, al cual sea perpendicular. Permítanme, quiero saludar. ¿Qué pasó? Usted siempre pasa por aquí y me quiere saludar. ¿Todo bien? Gracias, licenciado. Aquí estamos. Decía, puede ser perpendicular al eje X o Y, no es una sola dirección que nosotros estemos pensando que siempre va a ser perpendicular a el eje X o solo al eje Y. No, eso es muy indiferente. Bueno, en el punto, pues debemos de hablar de un caso particular, pero lo mismo podía hacer para Y igual a C y Y igual a D. Pero en este caso nos hemos concentrado en la dirección de X. Entonces, esos planos perpendiculares a ese eje X, en este caso, los cortan en el punto, o no en el punto, sino en donde X vale A y X vale B. Y para el cual, para ese sólido, A de X, y esto es importante, esto le va a dar luz para lo que vamos a hacer. Fíjense que es una función, es el área como función de ¿qué? Del eje al cual es perpendicular ese par de planos que acotan. Esto es acotar. Aquí están los planos perpendiculares, bachiller. Y entre estos dos planos, ahí está confinado, está acotado el sólido. Y tiene la característica que por cualquier otro plano perpendicular a ese eje, que en este caso, si estos son los planos, entonces el eje perpendicular es un eje horizontal. Pero si los planos son estos, entonces el eje perpendicular no es un eje horizontal, sino que es un eje vertical. Lo importante es entender que está confinado el sólido entre este par de planos y por cualquier otro valor de el intervalo en X igual a C, D dentro del intervalo, si lo corta perpendicularmente, entonces se genera esta función de área. Eso es lo que dice cuando que A de X es la función continua. Estamos hablando de continuidad. Debe haber continuidad y nosotros ya sabemos de qué se trata. Que determina el área de la sección transversal. Eso es importante. Debemos entenderlo. La sección perpendicular
a ese eje que es perpendicular a estos dos planos en donde está cortado el sol. Y eso ocurre en cualquier punto. A mí no me gusta decir punto porque un punto tiene dos coordenadas y esto no es. En cualquier valor de X al cual es perpendicular las secciones transversales del sólido en el intervalo de A a B. Por cualquier valor de X o de Y, por eso decía aquí, o de Y, que nosotros pasemos un plano perpendicular al eje X o al eje Y, se genera una función de área continua que lo forma el plano que corta al sólido en la sección transversal. Esa es una definición que no es del libro, sino que a mí pues, me ha dado el valor de escribirla con lo que yo he leído de un libro. Entonces, para este tipo de sólido, su volumen se puede cuantificar, se puede calcular utilizando la integral definida, que es el objeto de estudio en esta unidad para nosotros, la integral definida. Entonces, el área de ese tipo de sólidos así lo define la integral definida. Si estamos hablando que esa área va a ser función de X, entonces como la integral definida de A a B, de esa función de área, pero esa función de área no es una función constante como los cilindros que vimos al principio, no, esa es una función que va dependiendo de la variable X, y ahí está lo delicado en este tema, por el diferencial de X. Si fuera ese sólido acotado por esos dos planos perpendiculares, como este caso, observen, entonces ¿quién es el eje perpendicular a ese par de planos? Es el eje Y. Entonces, el volumen se calcula, se cuantifica como la integral definida de C a D de A de Y. O sea, de la función de área que no es del mismo tamaño a través de ese sólido. Decíamos nosotros, bueno, cuando todas las secciones transversales tienen el mismo tamaño, pues entonces solamente es de sumar. Solo es de sumar cada área a través de la altura. Ahí vimos un par de ejemplos sencillos, pero se comprende. Acá no. ¿Cuál es la clave en este proceso para este tipo de sólido? Pues la clave es hallar la función de área tanto en la dirección X como en la dirección Y. ¿Y cómo es eso? Pues uno dice, bueno, ¿y cómo es eso que no son del mismo tamaño? Hay un esquema generalizado ahí en el guión de clase que nosotros lo vamos a utilizar también, es bastante sencillo comprenderlo. Arroja luz con facilidad para entender. Y yo les doy un consejo, bachilleres, para quienes van a ingeniería. Yo diría también que para quienes van a arquitectura, así que esto no es solo por las carreras, ¿verdad? En general creo que tratándose de arquitectura o de ingeniería, siempre hay necesidad de tener la visión
en el espacio. ¿Cómo es posible que un arquitecto vaya a hacer diseño si no tiene? Y entiendo que hay una asignaturas relacionadas con eso. Ustedes, bachilleres que están estudiando arquitectura, la comunicación espacial, he escuchado yo, no sé. Y digo, es importante, les doy un consejo en especial para quienes van para ingeniería, que esto de saber leer, saber observar en el espacio es fundamental. Es fundamental. Matemática 3 se lo va a exigir. Y Matemática 3 es el próximo ciclo. Yo espero que salgan bien, ¿verdad? Pero que estudien. Si no estudian, no, porque, pues sí. Entonces no van a ir a tener muy buena experiencia ahí. Mejor repasen. Ya no van a enojar conmigo, pero bueno. En el guión de clase está un esquema así, que es muy adecuado para entender esto. ¿Me están escuchando, bachilleres? Sí, ingeniero. Lo oigo muy calladito. Sí. Bueno, gracias. Es que fíjense que yo he tenido problemas en los grupos de discusión que atiendo. La semana pasada se desconectó la plataforma y yo bien creído que me estaban escuchando. Así que ahora tengo esa tarea de estar preguntando si me escuchan o no me escuchan. Vean ustedes este sólido. Bueno, yo espero que se comprenda. Si utilizamos esa definición del sólido con secciones de área conocida, entonces este esquema permite entenderlo bien fácilmente. Y también es oportuno para hacerles caer en la cuenta, este es el intervalo, x igual a a y x igual a b. Aquí están los planos, bachilleres, los planos perpendiculares, aquí están los dos planos. A eso se refiere cuando dice acotado por dos planos entre x igual a y x igual a b. Pero en forma planar no lo podemos visualizar el sólido, sino que tenemos que, sin fumar esa cochinada, hacer una abstracción. Así la digo yo a los muchachos y muchachas que están en el grupo de discusión. Entonces, a diferencia de aquellos esquemas que hicimos, que los llamamos cilindros, que pueden ser la base de un triángulo, puede ser un rombo, puede ser un trapecio. ¿Qué sucede con estos dos? O con este. Esta sección transversal no es del mismo tamaño que esta sección transversal, bachiller, pero tiene la misma figura geométrica. Tiene la misma figura geométrica. Y entonces el trabajo es hallar esa función de área que cualquiera que sea el plano perpendicular que esté dentro de ese intervalo, donde pasemos ese plano perpendicular, siempre vaya determinando el área de la sección transversal. El reto es hallar esa función de área
que nos permite ir calculando el área que no es del mismo tamaño, no es del mismo tamaño, tiene la misma figura geométrica, y por tener la misma figura geométrica, entonces, entre comillas, se vuelve fácil calcular el volumen, porque lo que tenemos que hacer es, si es en la dirección X, la función de área, el área generalizada, cuya fórmula es válida para esta sección de aquí, como para esta, como para una que esté aquí o para la final. Ese es el trabajo. Eso es lo que nosotros vamos a estar empecinados en este tema. Y entonces, el volumen para este tipo de sólidos, con este esquema generalizado, es la integral de A a B, porque el eje perpendicular a las secciones transversales es el eje X. Ahí está. Ese va a ser el trabajo. Y si el sólido es perpendicular al eje Y, entonces otra condición, pero es la misma situación, solo que ahora el sólido tiene como eje transversal al eje Y. Yo les decía a los bachilleres que estaban conmigo en Matemática 1 y ahora en Matemática 2 también al principio. Miren, estudian geometría porque es que todo esto no es cosa de los docentes que querramos hacer difícil la situación al estudiante, no es el programa, es el plan de estudio. Allá en Derecho son las normas, las leyes. Aquí no, aquí es la física, la matemática. Ahí está el sólido, solo que ahora el eje al cual es perpendicular es el eje Y. Y es las mismas condiciones, las mismas características que cuando es con respecto al eje X. Y el sólido puede ser tan sencillo como esto o bastante complejo. Por supuesto que aquí hay una gama de situaciones muy amplia. Si ese es el caso, entonces que sea perpendicular las secciones transversales al eje Y, entonces el volumen de ese sólido, con la misma explicación, en el caso de que sea el eje X, es que ese volumen es igual a la integral definida desde C hasta D, pero ahora el área como función de Y, esa área generalizada, esa función de área generalizada en el intervalo de C a D, donde todas las secciones transversales tienen la misma figura geométrica, pero no el mismo tamaño. Y entonces vamos sumando esas secciones transversales a través de todo el sólido. Ahí está el concepto de la suma de Riemann, o no concepto, sino que la definición de la vamos sumando y al final tenemos el volumen del sólido. Entonces, ese es el esfuerzo que hay que hacer para comprender qué es lo que vamos a hacer cuando estemos calculando volúmenes de sólidos con esta característica. No sé si hay alguna pregunta, bachilleres. Francamente, el esfuerzo fundamental es en la parte teórica,
porque lo demás es un repaso de todo lo que hemos venido viendo durante el ciclo en Matemáticas 1 y en Bachillerato. Y aquí no hay vuelta de hoja. La geometría, la trigonometría. Eso es necesario, pero la geometría, la trigonometría, eso no es tema de nuestra asignatura. Aquí se utiliza eso. Nosotros hacemos a veces un breve repaso, les invitamos a repasar, a reforzar esas áreas, pero hay muy poca receptividad. Es mi apreciación, pero me puedo equivocar. No estoy diciendo que no lo hace nadie, pero en general uno observa que concluye, no porque sea una opinión antojadiza, no. Cuando hay exámenes, ahí se da cuenta uno. No, el error del bachiller, acá el error de la bachiller es una cosa fundamental de álgebra. El error aquí, el bachiller ha entendido cómo es el método de integración por partes, hace el esfuerzo, pero ya cuando se trata de utilizar el álgebra, ahí falla. Es decir, no es una opinión antojadiza, sino que puede estar deformada, pues, pero no ser exacta, nada es exactísimo, pero tiene una base. Entonces, decía, es necesario la parte teórica para poder traducirlo en la solución de ejemplos concretos. ¿Qué es lo que el estudiante quiere que haga? Si le muestran un ejercicio resuelto, se siente feliz porque ya tiene un ejercicio resuelto. Y eso no es así. Yo lo que debo entender es la parte teórica que respalda la solución de los ejercicios, porque ningún ejercicio es igual. Tienen sus diferencias. Entonces, yo lo voy a poner a prueba en este esquema. Con ese esquema, ¿cómo creen ustedes, bachilleres, que se va a determinar? Porque si hemos entendido, lo que hay que determinar es esto. Este es la incógnita. O esto. Esto es lo que hay que saber determinar. A ver quién se anima. Si este es el sólido perpendicular, sus secciones transversales al eje X, imagínenselo en el espacio, ¿verdad? Pero sin fumar esa cochinada. Bueno, ¿cómo hallamos esa sección? Digo, esa función de área, ¿cómo la llamamos? Un par de opiniones, bachilleres. ¿Qué figura le ven a esto? ¿Qué figura geométrica es esta? Un círculo, una circunferencia. Muy bien, eso es importantísimo. Llega, me gusta. Y entonces, ¿cómo vamos a hallar? Todos son círculos, que no necesariamente son círculos, pueden ser elipses. Fíjense. Y ahí está lo delicado, lo exigente. Como decíamos, a la base pueden ser cualquier cosa, pero todas son iguales. Ajá. Y entonces, ¿cómo hallamos? Si agarramos, bachilleres, este plano que corta aquí, donde se da el área en azul, entonces tenemos esto. ¿Cómo hallamos esa área? ¿Cómo la hallamos? Es pi por radio al cuadrado, si no me equivoco. Excelente. Si yo identifico el área transversal, entonces ya la hice. Pi por radio al cuadrado. Ajá. Pero este radio para el azul es diferente al radio para el verde, es diferente para el radio rosado. ¿Cómo hallamos ese radio?
Si hallamos ese radio, ya lo hicimos. A ver. Se tendría que usar la La diferencia en X. ¿Cómo? Usando la variación en X. ¿Y cómo es eso de usar la variación en X? Vamos a ver. A ver, en este caso, si decimos que todo esto va perpendicular en estas series transversales, ¿no sería quizá prudente tomar la misma parte que va perpendicular como referencia de nuestro radio? Sí, eso es así. No es que nosotros querramos, no, eso es así. Así tiene que ser. Pero ¿cómo hallamos la expresión generalizada? Esa es la pregunta. Porque ya dijimos, todos son círculos, pues el área transversal, y eso es importantísimo, es de lo básico. Determinar la sección transversal. ¿Qué figura tiene? ¿Es un rombo? ¿Es un triángulo? ¿Es un rectángulo? Permítanme decir esta expresión, ¿qué demonios es? Porque las hay de fáciles y difíciles. Pero ustedes siempre, en las evaluaciones le ponen cosas sencillas. Ajá. Entonces, si nosotros somos capaces de saber, la sección transversal es un triángulo, vamos caminando. La sección transversal es un círculo, está bien, pero ¿cómo hallamos la expresión general? Ya decíamos, es un círculo. Entonces, ¿ahora qué? Hay que hallar esa expresión general del radio. ¿Cómo lo hallamos? Restando el radio mayor del radio menor. ¿Cómo es Muchas gracias. el radio mayor? Por participar, Bachir, pero me suena como a sólido de revolución. No es un sólido de revolución, lo decíamos al principio. Pero muchas gracias por participar. Es que esa debe ser nuestra actitud como estudiantes. Sacar las dudas. Lo más que puede pasar es que no tengamos la respuesta. Lo digo por mi demás compañeros. A ver, haciendo un análisis, lo que puedo ver es que el radio básicamente viene a ser como una variable más que hay que tomar en cuenta. Ahora, ¿cómo encontrar esa variable? Es lo que habría que ver. Porque el radio está cambiando a medida que va moviéndose de A hacia B. Excelente, Bachiller. Muy bien. Sí, así es. Pero analizando. Vos decís, es una variable más, analizar. De eso se trata. Y por eso es que nosotros no debemos alegrarnos de ver problemas resueltos. No, la cosa es intentar resolverlos nosotros, entenderlos nosotros. Pensarlo bien, es una variable más. Y si es una variable más, ¿qué debe haber? ¿Y qué dice la definición? ¿Nadie se anima? No. Tal vez la sumatoria de todos los radios desde el punto A hasta el punto B. Cada sección transversal es única. Ahí es donde se ve. No, vos tenés este azul da origen a esa área. Punto. Y este verde se suma, es cierto. Pues si no es un integral, pues, la suma de arriba, y ahí viene la integral definida. Están cerquita y por eso trato de empujarlos para que lleguen a... Ajá. Una opinión más, vamos a ver. No se rindan. No hay que rendirnos, hay que pelear. Así como hay que pelear para cambiar esta situación del país. Vamos, mano. A mí lo único que se me ocurre o lo único que veo así, además de lo del radio de la variable, es el hecho de que cambia a medida que va desde el límite inferior hasta el límite superior. Pero más allá de eso, no sé qué más decirle. Y deberíamos. Y sé que pueden. Lo que pasa es que están presionados. Estamos presionados.
En las evaluaciones eso pasa. En las evaluaciones estamos bajo presión, menos condiciones favorables para el análisis, que hay un tiempo, que siento que no avanzo. Sí. ¿Y qué está pasando? Digamos, Sí, adelante, habría que conocer la función que está, digamos, al borde de cada figura para después evaluar digamos, en Y con un valor de X y así conocer el radio. Cuando decís conocer el qué dijiste, La función que digamos que topa con los bordes de cada... muy bien. Fíjense que el socialismo, el comunismo, comunidad. Si viviéramos en comunidad, esa es la solución para la humanidad. El comunismo, pero no somos egoístas. Fíjense que entre todos estamos resolviendo el problema. ¿O no? Entre todos, ¿no? En los bordes, dice el bachiller, excelente bachiller, en los bordes. Bien, si conocemos este punto y este punto, por supuesto deben haber condiciones, los problemas no se resuelven por decreto, se resuelven con información bien planteada. En la escuela, como ejercicio académico, así como en la solución de problemas específicos de la profesión, debe haber información. ¿Qué pasa si conocemos estos dos puntos? ¿Qué pasa? Hallamos el qué. Longitud, desplazamiento. ¿Cómo se relaciona Y con X? Y luego y ahí tenemos, este es un valor de Y. El bachiller tenía razón, es otra variable. Sí, es otra variable. Distinta a la X. Pero hay una relación entre X y Y a través de esta recta. El borde, dice el bachiller. Ese es sencillísimo. Pero así es todo. Todos estos sólidos así se comportan. Así es. O sea que en pocas palabras, el radio es desde el eje donde lo estemos tomando hasta uno de los bordes del sólido. El radio así se va comportando. Así es. Y ahí es donde tiene bachiller la utilidad, el ver, pero no vayas a fumar de eso, ¿viste? Así sólido. ¿Cómo es el sólido? Verlo en el espacio. Es cierto. ¿Lo ves? ¿Lo estás viendo? Sí, lo veo. Excelente. Eso es. Claro que un círculo no tiene una sola recta del centro a la periferia, tiene un montón. Pues sí. Pero uno de ellos es este. Es el valor de Y. Y si es el mismo y no es un círculo, es el mismo. Para todo el círculo. Y ahí está. Bueno, bachilleres, entonces lo que nos queda es eso. Ese es el reto. Y nos vamos a probar comenzando con ejemplos sencillos. Bueno, fíjense ustedes, vimos los cilindros al inicio, cilindros que tienen las secciones transversales del mismo tamaño. Ajá. Pues sí, pero lo general
no es que tengan el mismo tamaño, sino que las secciones transversales pueden tener diferentes tamaños. Y aquí es a ese tipo de ejemplos, de ejercicios, es que los vamos a utilizar. Fíjense ustedes, esto se puede dar en la naturaleza, no, lo establece la naturaleza y lo establece el ser humano. ¿Qué dirían ustedes que es eso? ¿Por qué estoy tratando de dibujar con eso? Una especie de esfera. La espera. Pero si no nos remitimos a la parte de las figuras geométricas, sino que de objetos en nuestro contexto, en nuestro medio, ¿qué será? Un balón. Una pelota de Fútbol americano. años que le llaman. Va, pero ¿qué otra cosa? Menos inerte, con más vida. ¿Qué podría ser? Parece un grano de café. Un grano de café, me gusta eso. Con más vida. Una moneda girando. No, menos inerte, con más vida. Un ojo. Un ojo. Parece semilla de zapote. Semilla de zapote, me gusta también el zapote. ¿Qué más? Ya no que sea vegetal, porque un montón de semillas se parecen. Si conocen los icacos, una semilla de icaco, una semilla de zapote, pero pasémonos a la fauna. ¿Qué parece eso? Un planeta. A la fauna, bachiller. Armadillo. El caparazón de una tortuga. Una caparazón, no, pero completo. No solo la capa. Dejamos a la tortuga, solo la caparazón, no. Pero está interesante esa, la caparazón. Bueno, el hecho es que hay un eje perpendicular, pero las secciones transversales no son del mismo tamaño. Es la naturaleza. Yo me refería a un curil, le llaman en Oriente. Una concha. ¿Han visto una concha? Una concha. También Sí. en la naturaleza se da esto. Puede ser un pino, como puede ser un cedro. Pero también, ¿qué podría ser? A ver, bachilleres, estudiantes de ingeniería. También puede ser un poste. Un poste. Volcán. Un poste. Yo, como soy electricista, ¿ya? No hay eléctrico, es electricista. Rápido me ubico con un poste de tendido eléctrico. Pero, ¿será solamente así, de esa forma, el poste en general? No, ya vamos a ver eso. Pero esto es la naturaleza. Esto es la naturaleza. Sin embargo, hay cosas que hace el hombre, el ser humano. Ay, ya se me hizo agua en la boca. 3 Puentes. 3 Fuentes, no, me la trenzura. Pero ese es el problema, que no es la misma sección. Lo que hay que buscar es el área, la función de área. La función de área. Lo da la naturaleza y lo genera, lo produce el ser humano. Pero esto lo encontramos a cada rato.
a donde volteamos a ver. Todavía da clases aquí el profesor que impartió el curso de instalaciones eléctricas, el ingeniero Cetino. Nos decía, ustedes anden viendo siempre, cuando andan en la calle, anden viendo las subestaciones que están montadas en postes y vean el calibre del conductor y vean qué herraje lleva. Y andaba uno, pues, quizás creían las personas que uno andaba fumado y andaba viendo. Hay que observar. Hay que observar. Me recuerdo yo de ese consejo que nos daba el ingeniero Cetino. Fíjense que este poste, ahí por donde vivo yo lo he visto. ¿Han visto alguna vez un poste ustedes así? Así es. ¿Cuál es la sección transversal? ¿Qué forma tiene la sección transversal? Triángulo. Triángulo. Entonces, depende de qué tipo de triángulo. Pero es un triángulo. Y el área de todo triángulo, sea como sea, es base por altura sobre 2. Si yo quiero el volumen de este sólido, que tiene no el mismo tamaño de las secciones transversales, no. Tiene la misma figura geométrica como sección transversal. Y entonces habrá una forma, repito, si el ejercicio está bien diseñado, si se ha hecho con tiempo, pensando, la información debe ser necesaria para poder hallar el área transversal. Cualquiera que sea el plano perpendicular que corta ese sólido, siempre va a ser un triángulo. Y entonces nosotros vamos a poder calcular, encontrar, determinar la función de área. Eso es, bachilleres. A partir del minuto 70 llevamos en este momento, vamos a ver, aquí tenemos un reloj. Son las 9:10. Entonces, comenzamos a las 8:05. Tenemos 65 minutos. Faltan 5 minutos para los 70, porque el video no se puede cargar más de 70 minutos. Dentro de 5 minutos ya no va a quedar grabado. Pero yo quiero que ustedes sean responsables para utilizar los otros 20 minutos. O sea, tenemos 100 minutos y